Terminando el día, vemos cada una de las partes de la raíz y estamos culminando el día de hoy con el tema de la fotosíntesis en este tema en donde ya estamos terminando esas distintas fases en cuanto al conocimiento, la estructura y la función de cómo es una planta tanto interna como externa. Entonces, en el tema de la fotosíntesis vamos a iniciar con lo que es un poquito de la historia de la fotosíntesis. Para conocer de dónde viene y cómo es que estos precursores investigadores iniciaron con esta investigación de la fotosíntesis para aportar hoy en día todo el conocimiento del proceso de la fotosíntesis. Entonces, dentro de esta historia tenemos el precursor, ¿verdad?, que es Jean Sennebeer, quien demostró que las plantas consumen dióxido de carbono y también que liberan oxígenos y que sí reciben luz solar, era lo que él indicaba. Esto fue durante el siglo XVII. Después está Hals, que es otro investigador científico que planteó la idea que las plantas usaban el aire en su entorno como fuente de alimento. Sin embargo, hasta el siglo XVIII, el inglés Joseph Priestley descubrió que los vegetales producían oxígeno de alguna forma. Y fue alrededor del año de 1778 que Young descubrió que las plantas, un tercer investigador, descubrió que las plantas liberaban un gas que podía intoxicar a la gente, pero que con la presencia de luz solar liberaban oxígeno y que esto era benéfico para la salud, agregando que la fotosíntesis solo se realizaba en las hojas. Y entonces en 1796, el suizo Jean Sennebeer demostró que las plantas consumen dióxido de carbono y que liberan el oxígeno si reciben la luz solar. Y luego de esto, entonces ya vinieron otros precursores investigadores que ya fueron demostrando cuál era la importancia del agua, del CO2, definiendo cada una de estas importantes apuntes dentro de la fotosíntesis. Y dentro de esto está Calvin, que es el que empezó también a investigar sobre la fase oscura, sobre el CO2, y en base a su esquema es que aún se plantea toda la información en el proceso de esas dos fases que se dan en la fotosíntesis. Entonces, puede decir que son las plantas que son seres autótrofos porque elaboran sus propios alimentos a partir de la energía luminosa que se convierte en energía química. Las plantas toman agua y nutrientes del suelo por medio de sus raíces, las transportan por el tallo y sus hojas. Y dentro de sus hojas, como ya hemos visto también en las diapositivas anteriores, en los temas anteriores, que tienen unos pequeños poros llamados estomas por donde absorben dióxido de carbono del aire, digamos la hoja que tiene su haz y su en vez, las cuales dentro de esto las células de sus hojas contienen unos organelos especiales llamados cloroplastos, en donde está almacenada la clorofila, la sustancia que absorbe la luz solar. En esta transformación de energía del sol que produce esas reacciones que transforman las moléculas de agua y dióxido de carbono en glucosa, azúcares que son de alimentos para las plantas. Entonces, dentro de este proceso de la fotosíntesis, hay elementos que funcionan dentro de ella, importantes para el desarrollo y para llevar a cabo la fotosíntesis. Tenemos la energía luminosa, que impacta sobre la hoja para ser absorbida por la clorofila.
También tenemos el proceso, el elemento importante que es el agua, que son estas sustancias, agua y minerales que a través de las raíces y el tallo son absorbidos para poder realizar este proceso. La clorofila también es este color pigmento verde que se da en las plantas que contienen que ayudan a la contribución del desarrollo de la fotosíntesis. Y también son elementos importantes que son los que ayudan y contribuyen a esos elementos fotosintéticos para su proceso. Entonces, también tenemos dentro de esos elementos importantes al dióxido de carbono, que este dióxido de carbono lo que hace es que se encuentra en el aire y es absorbido por los estomas, por esos poros pequeños de las hojas. E interviene entonces el oxígeno, que es un producto derivado de la fotosíntesis, es expulsado por los estomas luego de complemento del proceso. Como parte importante también dentro de este proceso de la fotosíntesis tenemos cómo se produce esta fotosíntesis. Y vamos a verlo, que este proceso, vamos a verlo más adelante, pero este proceso eh, se da por medio de la absorción, que las raíces crecen hacia donde hay agua, absorben junto con los minerales y son absorbidos por medio de la sida que se da a través de la raíz del tallo hacia las hojas. Y entonces en el proceso de la fotosíntesis tenemos que las hojas, las cuales se orientan hacia la luz y está ahí se almacena lo que es la clorofila en las hojas, que captan la energía lumínica con el dióxido de carbono y que convierten la savia bruta en lo que es la savia elaborada. Y en el proceso de la respiración, las plantas pueden realizar una respiración, es decir, que a lo que realizan los seres humanos, es decir, que toman el dióxido de carbono y lo transforman en oxígeno. Este proceso se lleva a cabo en el tallo y hojas verdes. Esta respiración suele darse durante todo el día. Entonces, dentro de esta es la parte de cómo se produce, y también están las fases en las que se da esta etapa de la fotosíntesis. En esa etapa de la fotosíntesis también se desglosan dos etapas importantes, que son la lumínica y la oscura, dentro de las fases de la transformación de todos esos componentes para la fotosíntesis. Solo estoy revisando que las diapositivas pasen. Entonces, para hablar entonces de lo que es la fotosíntesis como una introducción, tenemos que definir que la fotosíntesis proviene de dos voces griegas, y síntesis, que es composición o compuesto. A esto se refiere lo que es la fotosíntesis. También podemos decir entonces que la fotosíntesis es al hablar de fotosíntesis estamos hablando entonces de ese vocablo entre lo químico y la biología, que se refiere a esos procesos mediante el cual se obtienen moléculas complejas a partir de moléculas simples, para entonces dar un concepto ya mucho más definido de lo que es
fotosíntesis en su propio alimento, en donde surge esa energía lumínica con la transformación y la composición de la energía química para dar lugar a esos compuestos simples a elementos de moléculas compuestas. Entonces decimos que la fotosíntesis entonces es la capacidad que tienen las plantas en transformar la energía lumínica en energía química. Y para ello entonces es importante también saber que dentro de la fotosíntesis hay una ecuación que es una fórmula de la fotosíntesis en donde se realiza a través de moléculas de agua y de dióxido de carbono para poder realizar por medio de la energía del sol un proceso en el cual se forman o del cual se derivan lo que es una molécula de glucosa, una molécula de oxígeno y la molécula de agua. Dentro de esta ecuación, en este proceso, los productos resultantes, digamos, de esta ecuación es la glucosa y el oxígeno directamente. Para la ecuación, pues tendríamos que también ver detalladamente cómo se lleva a cabo estos procesos químicos para la formación de estos elementos, vamos a llamarle estas moléculas inorgánicas que funcionan en estos procesos lumínicos para formar lo que es una molécula orgánica que se dan en estos procesos de la fotosíntesis para la generación de su propia alimentación. Entonces, en esta ecuación, pues también a partir de esta ecuación podremos tener lo que es el ATP y también podremos, a raíz de esto, podríamos ver lo que son el ciclo de Calvin, de cómo se da esa transformación de la energía y en qué momento esas tres etapas de lo que es el ciclo de Calvin que ocurre en la fase oscura, tener esta ecuación de la fotosíntesis para esos procesos que se dan. Y también es importante entonces acá mencionar que en esta información que tenemos, también está este proceso que se hace que la materia orgánica como el agua y el dióxido de carbono se conviertan y formen moléculas orgánicas de glucosa. Entonces, ya podemos tener entonces una definición un poquito más amplia de lo que es el proceso bioquímico mediante este proceso de las moléculas en el que su fin entre estos procesos de la luz lumínica y en la transformación de la lumínica con la química, de moléculas simples a moléculas compuestas como resultado que se obtiene la glucosa. Se puede decir que este es un proceso bioquímico mediante el cual las plantas, las algas y las bacterias fotosintéticas convierten materia inorgánica, dióxido de carbono y agua en materia orgánica, azúcares, aprovechando la energía proveniente de la luz solar. Y para eso entonces es importante que hablemos un poquito sobre lo que se explicó al inicio. Lo único es que vamos a hablar sobre este proceso de la fotosíntesis se lleva a cabo a partir de los organelos llamados cloroplastos, que es en las células vegetales poseen estos organelos, ¿verdad? Que son las encargadas de realizar la fotosíntesis. Estas poseen un pigmento verde llamado clorofila que le da el color a las plantas.
Los cloroplastos están constituidos por una doble membrana que contienen estromas, que en un medio semilíquido, el grama, que lo componen los tilacoides. Los tilacoides son estructuras de forma de moneda que en su membrana poseen el pigmento verde llamado clorofila. Es aquí entonces en la membrana de la tilacoide donde se da la fase luminosa o lumínica, y en estos estromas donde se da la fase oscura, que son los dos procesos en los que se divide la fotosíntesis. Los tilacoides y el grama lo habíamos visto y explicado en la clase anterior. Es por eso que leemos la definición y los conceptos. Es por eso que ahora les hablo de manera general en cómo es que se da este proceso en el cloroplasto, cuál es la función que ellos tienen para realizar esas fases dentro de este proceso de la fotosíntesis a través de esta imagen. Entonces, acá en estas, es importante también ya ver esa transformación de que se inicia con la absorción del agua, por eso síntesis del agua, que es el rompimiento de esas moléculas, perdón, por acción de la luz, donde se libera a la atmósfera una molécula de oxígeno. Además, este proceso produce dos hidrógenos y dos electrones, los cuales son, digamos, de una manera excitados por la luz, subiendo su nivel de energía, en donde de aquí estos empiezan a realizar una función muy es este proceso, que es lo que vemos en esta figura, en esta gráfica, en donde tenemos cómo se da este proceso de la fotólisis en el rompimiento de la molécula para dar a conocer esas moléculas que van de alguna manera como brincando o posicionándose de manera o de forma de captura de esta membrana de la tilacoide para ir formando dentro de esos elementos importantes de la fotosíntesis lo que es el ATP y lo que es el NADPH2. Entonces acá surge algo muy importante dentro de esta fase, que son dentro de esta fase, que es que al brincar estas moléculas en forma de cascadas y provocan una reacción en los electrones y que vuelven a los mismos niveles de energía, que es como el que explicaba en sus distintas 3 etapas que él menciona. Entonces, además de que se forma esta molécula del ATP, que es el adenosíntrifosfato, que actúa como una batería que se usará en la fase oscura en este proceso que se le conoce como fotosistema 2. Y entonces en este otro proceso en que es cíclico, donde actúa la clorofila, conocida como un P680, en donde se vuelven de la luz y vuelven a brincar de molécula en molécula en una reacción de cascada, donde estos electrones se quedan unidos a una molécula en donde se produce un NDPH2, que es otra batería de energía que se usa en la fase oscura, y este proceso se le llama fotosistema 1, y en esta fase es donde se libera también, en donde se produce el ATP y el NADPH2 a la fase oscura, que no depende de la luz, así que puede ocurrir durante el día y la noche. Entonces es en esta fase en donde se puede
ver esa descomposición de la molécula y de los electrones que dan paso a esa estructura para poder dar esa batería o poder encender el ADP y para que funcione el NADPH2 dentro de la estructura de la fase que menciona Calvin. Entonces, dentro de esta fase oscura se produce lo que es el PGA, que es el ácido trifosfoglicérico. Se produce el PGAL, que es el gliceraldehído trifosfato, y la glucosa, también la energía. Ya cuando se ha transformado esa energía, se obtiene para ciertas sustancias como lo es los carbohidratos, los lípidos, las proteínas, entre otras sustancias que son importantes para esa energía de la propia alimentación. Dentro de esta, estoy viendo que estén pasando las diapositivas. Dentro de la fotosíntesis también es importante estudiar o distinguir estos tipos de fotosíntesis que se pueden distinguir de acuerdo a la función de las sustancias utilizadas por el organismo para llevar a cabo la reacción. Entonces tenemos aquí estos dos tipos de fotosíntesis, que es la fotosíntesis oxigénica y dentro de la fotosíntesis oxigénica tenemos que es la fotosíntesis tal como la conocemos, que produce oxígeno, azúcares y carbohidratos. Empleando la luz solar y el dióxido de carbono, proporciona la energía y el oxígeno necesario para sostener la vida en un ecosistema. También tenemos la fotosíntesis anoxigénica. En esta síntesis anoxigénica, la fotosíntesis se lleva a cabo con las bacterias. También emplea la energía solar y el dióxido de carbono, pero no producen oxígeno. En lugar de ello, utilizan la luz rompe el furo de hidrógeno y liberar azufre al entorno o acumularlo en el interior de las bacterias. Es importante tener también las características de la fotosíntesis. Acá se las voy a colocar resumidas, que son esas fases o esas características que conforman a la fotosíntesis, que convierten la luz solar en energía química, que se trata de un proceso realizado por organismos autótrofos, ¿verdad? Requiere la presencia de la clorofila, consta de dos fases, la luminosa y la oscura. Durante la fase luminosa se libera oxígeno y durante la fase oscura se libera CO2 y se desarrollan en los cloroplastos a través de lo que ya les expliqué en la primera diapositiva. Dentro de esta fase que también hablaba al inicio, que son esos procesos de los cuales la fotosíntesis adquiere ciertas como características, digamos. Entonces, dentro de estas fases de la fotosíntesis, que se divide en estos 4 pasos o etapas principales, que es la absorción, circulación, la fotosíntesis, que dentro de la fotosíntesis está inmersa la fase luminosa y la fase oscura, y dentro de la circulación, que también se habla de una alimentación y un crecimiento. Cuando se habla de la absorción, nos estamos refiriendo a la etapa en donde las plantas absorben el agua y los minerales del entorno, generalmente mediante sus raíces. Y estos entonces pasan a ser una otra etapa que se llama circulación,
en la etapa de los nutrientes son absorbidos y que circulan a través del vegetal, a través del tallo y de las hojas, que es donde se realiza casi siempre, se realiza este proceso de absorción. Y entonces el proceso de la fotosíntesis, que es esta etapa propia de en donde se lleva a cabo el proceso de transformar el agua, el dióxido de carbono y la luz en energía para la planta. Es un proceso muy complejo en el que pueden diferenciarse aquí en esta fotosíntesis, en esta etapa, esas dos fases fotosintéticas, que es la fase luminosa y la fase oscura, en donde la fase luminosa, la planta utiliza esa energía lumínica para convertir las moléculas de CO2 y H2O en unidad, es una unidad de energía bioquímica que todos los seres vivos usamos. Los responsables de estos son los cloroplastos, que son esos orgánulos que se encuentran que lo tienen digamos que con su propio ADN y que están presentes y que son capaces de llevar a cabo este proceso fotosintético. Gracias entonces a esta formación, la clorofila, este proceso también que le da a las plantas ese color verde característico. Y entonces, en la fase oscura, el ATP producido en la fase luminosa se transforma en materia orgánica en un proceso químico complejo que ya no necesita luz, y entonces es en donde interviene acá el ciclo de la fase oscura de Calvin, en donde él habla sobre esta fase en el resultado de los átomos del carbono. Las plantas entran al interior de las hojas a través de unos poros llamados estomas, y que estos se difunden hacia los estromas del cloroplasto, y en el cual producen estas reacciones en el ciclo del Calvin, en donde en este proceso existen entonces las reacciones de esa fase luminosa, en donde se incorporan las moléculas orgánicas y se utilizan para formar azúcares en 3 carbonos. Este proceso es estimulado por el ATP y el NADPH, que convierten de las reacciones luminosas y depende de ellos, a diferencia de las reacciones dependientes de la luz que ocurren en la membrana tilacoide, ¿verdad? Como ya habíamos visto. Entonces, Calvin, está la fijación del carbono, está la reducción y también se da la producción de la glucosa y la regeneración. En la fijación del carbono en el ciclo de Calvin nos indica que cuando se combina con una molécula aceptadora de 5 carbonos rigurosos, se forma lo que es el bifosfato. En este proceso se produce un compuesto de 6 carbonos que se ha puesto en 3 carbonos fotoglicéricos, 3 PGA, conocido como el 3-PGA. Esta reacción es realizada por la enzima. En la fase de la reducción, que es una segunda etapa en el ATP y en el NADPH, donde se utiliza para convertir las moléculas trifosglicérico PGA en moléculas de azúcares de 3 carbonos. Esta etapa se llama así porque el NADPH debe donar sus electrones o reducir a un intermediario de 3 carbonos para formar y seguir con este mismo proceso. Entonces, dentro de la generación, algunas moléculas se van para formar glucosa, mientras que otras deben reciclarse para regenerar el aceptador nuevamente. Entonces, en la regeneración necesita el
ATP dentro del proceso de este ciclo de la generación del carbono. Es importante entonces dentro de este ciclo de Calvin el proceso que se da en la fase oscura. Tenemos entonces dentro de esta misma fase la alimentación y el crecimiento o la circulación, en donde la planta usa estos compuestos producidos para alimentarse y producir nuevas. También es importante porque libera también todo aquello que no es importante para su proceso metabólico. Recordémonos que acá en la fotosíntesis hablamos de un proceso metabólico en donde, porque acá en este proceso metabólico también es un proceso formativo en donde se forman ciertas sustancias como el proceso metabólico y formativo. Dentro de este proceso, entonces, ahora, ya en base a lo que se explicó y a las figuras, la etapa luminosa o la fase luminosa, durante esta fase se dan las reacciones dependientes de luz en el interior de la planta, en donde la planta capta la energía solar por medio de la clorofila y la utiliza para producir ATP y NADPH. En esta forma de la que hablábamos, ¿verdad? Que van subiendo y generando energía de forma de cascada. Todo empieza cuando la molécula de la clorofila entra en contacto con la radiación solar y los electrones se usan de sus capas exteriores, son excitados, y lo que genera una cadena de transporte de electrones semejantes a la como electricidad o a la generación de la energía, que es aprovechada para la síntesis del ATP y del NADPH, ¿verdad? Entonces, conocida como nicotín, adenín, dinucleótido fosfato. Entonces, la ruptura de una molécula, que era la diapositiva también donde vimos esa ruptura de esa molécula de agua en un proceso llamado fotólisis, permite que una molécula de clorofila recupere el electrón que perdió al ser excitada. Se requiere de la excitación de varias moléculas de clorofila para llevar a cabo la fase luminosa. Como resultado de la fotólisis de dos moléculas de agua se produce una molécula de oxígeno que es liberada a la atmósfera como un producto de esta fotosíntesis. Y en la etapa oscura, durante esta fase que tiene lugar en la matriz o estroma de los cloroplastos, la planta utiliza dióxido de carbono y aprovecha las moléculas generadas durante la etapa previa, que es energía química, para sintetizar sustancias orgánicas a través de un circuito de reacciones químicas muy complejas conocidas como el ciclo de Calvin-Benson, que es lo que explicábamos hace un momento. Durante este ciclo y mediante la intervención de diferentes enzimas, el ATP y el NADPH previamente formados, se sintetiza glucosa a partir del dióxido de carbono que la planta toma de la atmósfera. Entonces, estos orgánicos se conoce como la fijación del carbono dentro de la explicación del ciclo de Calvin dentro de sus tres etapas. Es importante también mencionar que en todo este proceso, los productos finales que la fotosíntesis genera para un bien común es el oxígeno que se libera a la atmósfera. También se produce una glucosa que es la materia prima para el sustento de la vida, como para los frutos, para la generación de los vegetales, de todo lo que se produce dentro de este vegetal, ¿verdad? Dentro de esta planta. El ATP y el NADPH2, que son moléculas transportadoras de energía.
y se reduce la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera. Estos entonces son productos importantes que se generan que contribuyen de gran manera a los recursos naturales. Ya vamos a verlos. Entonces podemos decir acá y preguntarnos por qué es importante la fotosíntesis. ¿Para qué nos sirve a nosotros los seres humanos? ¿O solo les sirve a la planta porque es un proceso que ellos tienen como seres autótrofos? ¿O también es importante porque nos proporcionan a nosotros nos proporcionan oxígeno? ¿O por qué más es importante la fotosíntesis en todos estos procesos que nosotros tenemos? También los factores indispensables para la fotosíntesis, recordémonos que es la luz, el agua, el dióxido de carbono y la temperatura, que los expliqué al inicio en la gráfica. Y también conocer la importancia del impacto ambiental que ésta pueda tener. Cuando hablamos aquí los factores indispensables como la luz, el agua, el dióxido de carbono y la temperatura, sin duda todos estos elementos son fundamentales, pues como hemos visto en este proceso, las plantas extraen de ella la energía necesaria para la realización de la función en esa transformación de la energía lumínica a la energía química para realizar ese proceso de las moléculas simples a moléculas compuestas. Y entonces, en donde se forman ya o se convierte calorías como la electricidad en el caso de estas etapas de forma de cascada de los electrones. Y en el tema del agua, pues sabemos que es muy importante para esas reacciones químicas. El agua es indispensable en este elemento para la realización de disoluciones, que son disoluciones en procesos químicos. Por ello es importante para todos los seres vivos. Y en el tema del dióxido de carbono, sabemos que este elemento es absorbido por la planta mediante los estomas, en donde esta función es un conjunto con el agua que darán los hidratos de carbono. Y la temperatura, pues, es importante para todo este proceso fotosintético. Entonces, dentro del impacto ambiental, ¿y por qué coloco esta parte? Es porque eh, a este proceso fotosintético, las plantas liberan oxígeno al ambiente que utilizan el resto de seres vivos para poder vivir. Utilizamos nosotros para poder vivir. Por ello es tan necesario que se conserven los bosques y las selvas de nuestros planetas, pues son los pulmones que tiene la Tierra y sin ellos no tendríamos vida. Son un excelente filtro de aire para nosotros, pues eliminan el dióxido de carbono del ambiente, hecho muy importante en la actualidad y sobre todo en las ciudades. El aire está digamos, muy contaminado, y con esta contribución de estos procesos y de que se tengan más árboles plantados, más se genere todo este tipo dentro de las plantas, pues va a contribuir mucho más a esos impactos ambientales, que podríamos mencionar entre esos impactos ambientales que está muy de moda hoy en día, al cambio climático, a los problemas de la deforestación, y que son elementos muy importantes para la generación del agua, y estos mismos contribuyen también para la sobrevivencia de todos los que habitamos en este planeta. Y entonces acá de una manera resumida dejo como un esquema de la fotosíntesis, en donde sus dos fases o sus dos fases son la luminosa y la oscura. Dentro de esta fase luminosa y la oscura se da la membrana del tilacoide, y dentro de la membrana o dentro de la fase oscura se da el estroma. Dentro de esta fase luminosa se dan ciertos procesos
también dentro de la fase oscura, en donde hay elementos que surgen a partir de estas fases. Entonces acá es importante también conocer que dentro de la fotosíntesis están los procesos anabólicos. Dentro de los procesos anabólicos, donde a partir de estos elementos inorgánicos se da el H2O, el CO2 y las sales minerales que sirven para realizar la fotosíntesis, es decir, que estos elementos inorgánicos como el H2O, CO2 y sales minerales contribuyen a ese proceso. Dentro de los elementos inorgánicos, entonces, se obtiene el ATP, que es la moneda energética para los procesos que se dan dentro de la función que tienen los cloroplastos, y estos para las distintas fases que se lleva en la fase oscura. Pero dentro de los elementos inorgánicos se transforma en otros componentes orgánicos, como lo es las proteínas, los lípidos, el almidón, la sacarosa, entre otros, que sirven estos elementos y que los encontramos en las verduras, en los vegetales, en las frutas, en los diferentes digamos, alimentos que también nos contribuye a la propia vida eh, para nuestra propia alimentación, nuestro propio crecimiento, y que estos son aportes también dentro de la alimentación para lo que somos todos los humanos, ¿verdad? Que este proceso que genera al final la fotosíntesis, ¿verdad? No es solamente para la alimentación propia de la planta, sino que también es importante para esa generación del fruto final, que tiene todas esas sustancias necesarias que los hacen ricos en sus proteínas, en su almidón y en sus lípidos, para la generación de alimentos y que pueda contribuir de esa manera a todas las personas. Y entonces ya por último les dejo estas preguntas para que ustedes puedan contestarlas, puedan eh, aumentar el conocimiento de lo que es este proceso que vimos de la fotosíntesis. Y es acá entonces en donde tenemos estos procesos de la fotosíntesis de una manera resumida, y estamos aquí también culminando el curso de botánica. Ya solamente les resta lo que es las evaluaciones. Les agradezco por su atención. Espero haber contribuido en este proceso, y pues por el tiempo, en síntesis o resúmenes de lo que son todos estos temas, pero importantes para la realización del trabajo de campo cuando se realizan estos distintos procesos. Gracias por su atención y les deseo una buena tarde.